Miguel Ángel Santos. Él es economista, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, y en algún momento incluso... está en Boston ahorita. Efectivamente, está en Boston. En algún momento, bueno, colaboró con los proyectos, los planes de la alternativa. Gracias por atendernos. En estudio, Víctor Maldonado, y quien le habla, María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes en Venezuela. Hola, muy buenas tardes, María Alejandra. La verdad, mucho interés de conversar con Miguel Ángel Santos. Lo citamos por ese artículo de opinión que escribió en el portal Con Zapata. Usted decía, bueno, llegó la hora a la oposición de presentar un programa de gobierno, y uno de los puntos interesantes que destacamos, por cierto, es que en su opinión la oposición tiene la oportunidad única de dar un paso, de presentarse como una verdadera alternativa de gobierno. Yo quisiera conocer el fondo de una idea de esta naturaleza, sobre todo un día como hoy, que conocemos de un nuevo escándalo por la colocación de depósitos en una banca suiza entre los años 2005 y 2007, y, bueno, la caída de los bonos o la calificación de riesgo por una agencia como Standard & Poor's. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, no, es que, a ver, lo que yo creo y lo que trataba de hacer un llamado en ese artículo es que es el momento de que la oposición explique qué es lo que va a ser diferente de esta inmensa catástrofe en la que estamos viviendo. Porque me parece que dada la situación no es suficiente con salir a decir, miren en la catástrofe en que estamos, qué han hecho con el dinero, se robaron los 25.000 millones de Cadivi. Ajá, pero la clave aquí es, déjenme explicarle a la gente, bueno, y hay que tener asertividad, que yo no la tengo, soy un economista, hay que tener una empatía política para explicarle a la gente cómo llegamos hasta aquí, qué hicimos para llegar hasta aquí y qué podemos hacer para que nos vaya distinto. Y entonces, en ese sentido, lo que yo hacía era una serie de propuestas que creo que si el gobierno se las hace, la oposición se las hace al gobierno, queda muy bien. Primero, porque el gobierno no tiene ninguna capacidad de implementarlas, porque el gobierno está completamente atrapado en un juego de intereses políticos en el que si quita el dólar a 6.30 dejan de cobrar un acuerdo de militares, entonces lo amenazan. Si sube el precio de la gasolina, dejan de recibir dinero por el contrabando de gasolina en la frontera a otra grupo de intereses militares que lo pueden amenazar también. Entonces el gobierno está atrapado, no puede hacer nada salvo estas escaramuzas y expropiaciones que ha venido haciendo últimamente. Entonces la oposición podría venir con una propuesta concreta que esté inscrito dentro de una narrativa política. Mi propuesta era una propuesta económica, no va inscrito dentro de lo que debe estar inscrito, que es una narrativa de oposición: quiénes somos nosotros, por qué queremos llegar al poder, por qué vamos a ser diferentes, y como parte de esa oferta se ofrece un programa que contraste radicalmente con lo que le ha ofrecido el chavismo a Venezuela. Creo que las propuestas que hice ahí también son perfectamente entendibles, ahí no había ningún algoritmo extraño, digamos, decir que el gobierno maneja 5 presupuestos paralelos para ahogar a las gobernaciones y a las alcaldías de la oposición, y además porque 4 de esos 5 presupuestos no pasan por el escrutinio de la Asamblea Nacional. Bueno, es ir al corazón de por qué con el gasto público más alto de América Latina tenemos los servicios públicos más pobres de América Latina. Entonces es una cosa que cualquiera puede entender. Si tú tienes 5 presupuestos y uno lo pasas por el escrutinio público y 4 no, bueno, ya tú te puedes imaginar qué está pasando con esos 4. Y así sucesivamente. La idea fue hacer un conjunto de propuestas que no son las propuestas, sino simplemente que abrieran la discusión, y francamente puedo estar sesgado por mi propio rol de economista. Me parece que son propuestas relativamente de sentido común.